Cuando hablabas un poco de la información que viene, esto normalmente, o sea, esta información es más de niñez. Sí, pero creo que la niñez es el lugar donde lo absorbemos y donde lo ponemos en prácticas en la adolescencia. Eh, el niño absorbe percepciones infantiles y ya las manifiesta cuando es adolescente. Ujú. Por ejemplo, un niño sobrecuidado, sobreprotegido pasa a ser un adolescente tímido, retraído, temeroso, indeciso. O sea, como niño quizás no lo mostró, pero como adolescente sí. Ujú. Entonces la adolescencia creo que es el lugar donde, en la infancia es el lugar donde uno lo absorbe y en la adolescencia es donde le das play. Mm. Y las imágenes de la adolescencia siempre están mucho más cargadas de emociones de la ira, de la frustración, que son inmensamente valiosas, porque ahí es donde ese ser humano que estamos creando empieza a identificarse con qué quiere y qué no. Y nos cuesta mucho como padres aceptar que tus hijos quieran cosas que tú no quieres o que ellos no quieran cosas que tú creíste que ellos debían querer. Entonces en la adolescencia yo creo que es el lugar donde más nos cuesta a los padres tomar la silla y decir, define qué es lo que tú quieres, ¿no? Pero como traemos toda esa carga aprendida en la infancia, de la infancia lo que más recolectamos son percepciones y de la adolescencia lo que dolieron esas percepciones traídas a acciones, ¿no? Como Mm. cuando quise hacer esto, cuando pensé que quería, cuando soñé, cuando pedí, cuando tal es donde la percepción de no merezco, por ejemplo, o no soy suficiente, cuando lo fui a poner en el mundo me castigaron y me reforzaron la percepción infantil, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese ciclo, lo que sucede es que el niño aprende, el adolescente actúa, y en la repetición de esas situaciones es donde se ancla una identidad o una creencia, normalmente de desmerecimiento, ¿no? Ok. Algo que parece interesante, hace unos meses estaba con un psicólogo español, se llama Rafael Guerrero, se centra más en terapia infantil. Y me hablaba mucho porque cuando estábamos en plena entrevista yo le digo, o sea, yo la verdad no me acuerdo nada de mi infancia, o sea, lo mismo que estabas mencionando hace un par de minutos. Imagino que llegan personas a ti y te dicen, o sea, no voy a acordar nada. Y él me dijo que normalmente, bueno, casi 100% de los casos, cuando viene eso es porque ha habido mucho sufrimiento en la infancia, o sea, mucha carga emocional, que el cerebro simplemente era mucho en ese entonces o no, en otras palabras, obviamente lo decía más técnico, era más como que hizo un shutdown, ¿no? Como que simplemente dijo, ok, esto ahorita no me va a ayudar a sobrevivir y lo voy a tener que abrir y resolver luego. Entonces eso me parece muy interesante porque igual explora mucho como que, por ejemplo, tipo de terapia infantil, um, inner child therapy creo que le Ujú, dicen, ¿no? Donde empiezan a venir ciertos recuerdos ujú. igual de la infancia y eso me parece fascinante en el sentido de cómo vas tratando de resolverlos. Y me encanta la práctica que aplicas, que es como que reconocer, Recordar, reconocer, recordar, reprogramar, ok. sí. Entonces, bueno, eso me parece algo interesante y también me resuena mucho conmigo, te lo comentaba igual antes de la entrevista, el lado de terapias psicodélicos, por ejemplo, porque cuando lo apliqué, que bueno, en su momento a mí me ayudó bastante y todavía lo sigo haciendo casi de una manera no recurrente, pero anual, um, vienen mucho como estas imágenes tanto de niñez o ya sea durante tu etapa como adulto y lo que he notado es que es muy difícil, ahora ya puedo un poco mejor, pero poder integrar toda esta información que va recibiendo súper rápidamente. En este caso, ¿cómo se diferencia tu tipo de terapia de silencio versus una terapia ya sea como esta que te estoy mencionando? Em, a ver, yo creo que yo me considero una discípula de Ram Dass, que fue Richard Alpert antes de ser Ram Dass, y él fue un psicólogo en Harvard que en los 70, a través de los psicodélicos, ayudó a las personas que tenían trastorno de la personalidad o PTSD, y en aquel momento la herramienta que usaban era el LSD. Ujú. Y él, en el momento que empezó a ver avances a nivel del sufrimiento y cómo se diluía o cómo avanzaba y la persona dejaba de identificarse con ese dolor, Harvard lo sacó, él se fue a India y allí pues entonces empezó todo su camino espiritual
y dejó a un lado los psicodélicos porque entendió que podía llegar ahí de otras maneras. Y ahí entonces consiguió a su maestro y regresó ya después a Estados Unidos a hacer todo este movimiento de él como un guía espiritual desde una mirada pues mucho más desde buscar la conciencia. Entonces, dicho desde ese punto de vista, creo que las herramientas de psicodélicos son como tomar el ascensor y el proceso que yo hago es ir por las escaleras. Hay una diferencia interesante, que es que cuando tú subes las escaleras, tu músculo se desarrolla, el corazón tiene una mejor resistencia cardiovascular, tus pulmones, todo tu cuerpo usa esa resistencia a medida de que va pasando por el proceso y se te queda para siempre. Nadie después de esto, ya tu capacidad cardiovascular reconoce esa expansión, tus músculos, todo tu cuerpo te define como un atleta. Si tú subes el Empire State, vas a sentirte un atleta. Si subes el ascensor, eres un turista. Esa es la diferencia. Que el proceso hecho desde un espacio de conciencia, trabajado escalón a escalón, te hace un experto en ti mismo, en cómo lidiar, en cómo transformar, en cómo subir todos estos escalones de transformación que vienen de cómo sigo, cómo escucho, cómo encuentro, cómo creo. El tema de ir por el ascensor te hace un turista de tu propio dolor, te hace un turista de fui, encontré, reconocí, llego aquí, llego con este poco de souvenirs y digo dónde los pongo. Eso es lo que la terapia del psicodélico, a mi criterio, y que lo he estudiado muchísimo, y la base de todo el proceso de la neuroplasticidad y aprender a mirar en la mente, primero se logró a través de personas que en psicodélicos narraban cómo era que iban sucediendo todo esto. Y claro, después de que apareció toda la tecnología, podemos ver cómo se apaga el córtex prefrontal, cómo se ilumina la ínsula, todo esto cuando estás meditando. Lo mismo pasa con los psicodélicos. La diferencia es que en esta vas consciente y en el otro no. El psicodélico takes charge. El psicodélico toma el volante y te dice, te llevo a donde yo quiero. Mientras que en el proceso que nosotros hemos desarrollado, la persona toma el volante y dice, vamos a, me llevas a, aquí me bajo, aquí me quedo, aquí resuelvo. El psicodélico en este sentido tiene muchísimo poder de llevarte a donde quiere, no donde tú realmente quisieras estar trabajando. Entonces, claro, hay personas, tengo un caso, por ejemplo, una persona que decía que ya iba a resolver una culpa muy grande que tenía con su madre y se le abrió un proceso que, mira, terminó literalmente medicada con litio, porque se le abrieron unos lugares dentro del psicodélico que digamos que su proceso de crecimiento personal no tenía dónde meter esa información, y es donde yo creo que está el riesgo. No todo el mundo que hace el psicodélico tiene después dónde meter ese souvenir. A lo mejor no te cabe en la casa lo que has encontrado. Mientras que si vas por las escaleras y cargando el souvenir que vas comprando en el camino, tú vas a saber en qué momento te está pesando mucho, en qué momento ya no quieres más y quieres regresar a casa, o si quieres llegar hasta arriba y soltar todo lo que has traído contigo, ¿no? Entonces, esa es creo la definición más práctica que te puedo dar, que el psicodélico te hace un turista de tu mente y que nuestros procesos meditativos de conciencia y de silencio te hacen un atleta. Tiene mucho sentido. Justo igual un neuropsicólogo, Bruno Ribeiro, me comentó exactamente lo mismo, o sea que recibes mucha información y a veces, o sea, me dijo, o sea, tu caso se une la minoría. Es la minoría, claro. Porque la gran mayoría simplemente es mucha información y no saben cómo integrarlo o vuelven al mismo lugar o simplemente ya su vida puede cambiar. Entonces, eso sí me pareció algo como que raro porque en mi caso sí fue diferente, pero bueno, al final y al cabo es algo que tal vez es un tema de suerte. O de preparación, y no todo el mundo está preparado porque, de nuevo, hay procesos en los que te preparan con la forma en la que comes o la manera en la que duermes unos días antes o lo que sea, pero es que la preparación para entrar en el inconsciente, eso es una suerte de entrar a un ático con un montón de esqueletos y de disfraces de Halloween ahí metidos que ni siquiera sabías que eran tuyos, ¿no? A lo mejor hay unos que conscientemente sabes que están ahí, hay unos que, como dices tú, una infancia bloqueada que no sabes cómo te vas a encontrar. Entonces, también lo que sucede cuando regresas con esa información es quien lo recibe y quien te ayuda a procesarlo. En mi caso, yo, al contrario, yo he tenido mucha cautela con el tema de los psicodélicos porque yo llego a lugares a través de la meditación y todo el proceso del silencio en el que digo, si llego ahí estando consciente, no quiero saber qué significa irme con un caballo desbocado como un psicodélico. No sé si quedaría en el mismo lugar y no es algo que siento que necesito. Entonces, yo alerto a las personas de que este es un proceso quizás
más pausado, pero sí es más respetuoso con los niveles que vamos desbloqueando. Y una vez que el nivel es desbloqueado, no lo pierdes nunca. En cambio, en el psicodélico sí lo pierdes porque la mente no hace registro consciente de que pasaste por ahí. Y justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que hace que una persona, digamos, la información que va saliendo durante la terapia puede integrarlo y realmente hacer un cambio en su vida versus las personas que no? Al final hay un espacio, yo creo que es de valentía. Lo que sí te puedo decir es que lo que puedes ver allí nunca lo puedes dejar de ver otra vez. Si tú vistes en ese momento que para ti el padre que era lo máximo, reconoces que tu papá realmente tú lo que querías era su aprobación, pero que tu papá, no sé, generaba tensión, te daba mucho miedo, una vez que integras esa información no la puedes dejar de ver. O sea, puede que nunca se lo digas a tu padre, pero si vayas a tu casa y en personas que te hacen sentir eso mismo, tengas la necesidad rotunda de hacer algo al respecto. Entonces, creo que el proceso de integración tiene mucho que ver con la congruencia, es decir, que la persona se atreva a unir lo que siente, lo que piensa y lo que hace en una línea recta. Lo que nos pasa y por lo que nos generamos sufrimiento es porque sentimos cosas, pasa por la cabeza y digo, no puedo sentir eso, o cómo se me ocurre, o eso no está bien, o esto es lo que tengo, lo que sea. Entonces la mente en el pensamiento rompe con lo que siento y después hago lo que se espera de mí. Y el gran cambio, como te contaba esta persona que decía, yo vine a nada y de repente llega a su casa y dice, congruencia inmediata, siente, pienso, hago y digo, me voy, esto no es para mí. Un caso tan aparentemente inocuo, ¿no? Entonces, la congruencia sí es un lugar donde te pide que seas valiente, que no puedas hacer un bypass entre lo que estoy sintiendo y decir, oh, me desconecto y me voy a quedar solo, que es lo que hace el estoicismo, te deja solo pensamiento-acción. Eso es miedo a sentir. Entonces, a través de estos procesos uno conecta mucho con la emoción y la idea es que la persona poco a poco pueda integrar en una línea recta siento, pienso y hago. Y eso es una sensación que yo la palabra más linda que le consigo es la dignidad. Porque somos dignos de conseguir un lugar donde lo que siento, lo que pienso y lo que hago sea un lugar seguro. Y si la relación de pareja o el trabajo que tienes o el vínculo familiar o lo que sea no es, que la dignidad te guíe a decir yo quiero un espacio donde siento, pienso y hago y es todo lo mismo porque eso es paz. Yo no tengo que romper nada para caber frente a ti. Y eso se construye en la relación que tienes contigo mismo. Validar lo que siento, validar que lo que pienso le da permiso a ese sentir y es seguro sentir. Y después convertirlo en una acción es donde la persona rompe con todas esas dinámicas infantiles donde tuve que dejar de ser yo para que me quisieran. Y después en la adolescencia donde nos castigaron por ser quienes somos. Y es donde se repara de verdad hacia atrás. Y digo, cuando niño yo nunca hubiera tocado la puerta, nunca hubiera pedido un vaso de agua, pero hoy sé que no pasa nada si pido un agua y no te estoy molestando y la persona cambia esa relación que tiene consigo mismo y por lo tanto cambia el mundo que construye afuera y donde no cabe, pues el tiempo que tome, esa congruencia siempre pide orden. Hablemos de este sentir, porque normalmente, y hace unos minutos igual lo mencionabas, o sea, que tú te sientes lo suficiente, que tú te sientes no me acuerdo las palabras correctas que dijiste, pero eran sobre sentir. Entonces, algo que me he dado cuenta igual mucho con el estoicismo, por ejemplo, es de que habla mucho sobre el merecimiento, en el sentido de, o bueno, la manera que yo le he marcado es, yo no merezco nada, ¿no? O sea, y eso me ha ayudado muchísimo en mi vida. Eh, Ponerlo todo en un marco de decir, ok, yo no merezco, pero a pesar de que no merezco, lo puedo hacer. Pero no es que merezco tener toda la riqueza del mundo, no es que merezco tener la mejor pareja, yo me lo tengo que técnicamente ganar. ¿Tú qué opinas sobre el merecimiento? ¿Tú qué opinas sobre ese tipo de sentir? Yo tengo una posición radicalmente opuesta al merecimiento. Yo creo que el merecimiento es el lugar donde ser quien soy es suficiente. Es suficiente para tener una pareja que me quiera, un lugar donde quepo, un trabajo en el que yo pueda usar mis talentos, porque, a ver, sueños tenemos todos, pero lo que no hay que perseguir son hay los talentos, ¿no? Si todo el mundo está persiguiendo los sueños, dejan el trabajo botado. Dejas tu familia, dejas tu estructura, dejas tu responsabilidad, dejas tu identidad. Yo creo que perseguir el sueño es un lugar de idealización, mientras que darle lugar a tus talentos es lo que te lleva a que esos talentos
esa persona que necesita, esa persona que siente, esa persona que soy, quepa en un sitio. Y el merecimiento, visto desde un lugar de no merezco nada, para mí habla de que en todo lugar donde tú llegues vas a tener que stretch durísimo las paredes para caber. Y esa es una condición muy ruda de, creo yo, de tratar a los talentos que nos han sido dados, a la individualidad que vino con nosotros. Y esto Carl Rogers lo dividía en tres, un psicólogo que después de haber estudiado a Freud y a Carl Jung y todo esto, él vino con una teoría psicológica muy humanista que decía que es que hay tres yo. El primer yo es el yo real, es el que soy, la persona que me miro al espejo y digo, no eres suficiente, no te esfuerzas demasiado, eres un conformista, estás gordo, comes de más, lo que sea. Ese yo real es la conversación que tú tienes hoy contigo. El yo ideal es el que tú dices yo debería estar siendo. Más exitoso, más productivo, lo que mi mamá espera, lo que mis padres estarían orgullosos de mí, debería, bla, bla, bla. Después viene el yo auténtico, que no tiene nada que ver con estos dos. Y el yo auténtico es el yo que tiene el valor de mirar lo que es, identificar cuáles son los talentos que te hacen único y batallar duro para que esos tengan sitio. Porque yo sé que esos talentos, eso es lo que me hace único, merece un lugar en el mundo. O sea, eso que me hace único merece una silla en la mesa, merece un micrófono, merece un gimnasio, merece un carro bonito, que ese talento merece cosas, porque me lo dieron a mí y si yo miro ese talento y le doy espacio y lo escucho y lo sigo, ese premio que está del otro lado es que todo el otro yo que se hablaba mal, que se sentía que entre la distancia que había, entre el yo que sentía que soy un desmerecedor y el yo ideal, quien todos los demás estarían alabando, esta distancia se acorta, el yo ideal se consume y el yo real y el yo auténtico se empiezan a aparecer. Entonces, rompemos con el ideal de los demás y empiezo a mirar al yo que soy hoy y digo, ¿por qué me hablo así? ¿Por qué siento que no merezco nada? ¿Por qué me trato con este nivel de sacrificio? ¿Por qué estoy en un sitio donde no soy feliz? Si tengo un montón de talentos y cosas que darle al mundo. Si tengo un montón de cosas dentro de mí que sienten bonito, que piensan bonito, que sueñan bonito, que quieren dar, servir, aportar. ¿Por qué este yo tan sufrido no se reconoce parte de un cúmulo de identidades que el universo, Dios, lo que quieras poner, sopló en mí? Entonces, para mí el merecimiento tiene mucho más que ver con que hay un yo en ti auténtico que no se identifica con lo que los demás esperarían de ti o lo que el ego te dice que debería ser. Y ese yo auténtico es el que trae adentro, en su masa primaria, lo que para mí es el propósito de vida de una persona, que es darle lugar a esos talentos para que se consigan en un espacio donde caben por completo. Y yo creo que todo ser humano merece que sus talentos tengan un sitio, no un hobby, no un lugar de vergüenza. Y talento puede ser saber expresarme, puede ser decir, sé diagnosticar enfermedades, puede ser acompañar a alguien en un duelo. Al final los talentos sí son para mí el lugar donde el universo marca y dice, este es uno de los que va a ayudar a otros cuando están perdidos, este es uno de los que, y si tú niegas ese talento, vas persiguiendo el merecimiento a través de tu yo ideal afuera, no de tu autenticidad o ese yo auténtico que no necesita probarle nada a nadie porque los talentos hablarán por él, ¿no? ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.